Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el quinto grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: demuestro mi amistad con un trato amable al prójimo. El día de hoy vamos a estudiar brevemente los inicios del Perú republicano. Aquel Perú que se está formando, que se está desarrollando luego de haberse dado la proclamación de la independencia, luego de haberse consolidado esta independencia con las batallas de Junín y Ayacucho. Vamos a ver qué tipo de gobierno va a instaurarse en el Perú y cuáles son las condiciones en las cuales nace nuestro país. Comencemos con el aspecto territorial. ¿Qué parte del Virreinato del Perú le va a seguir perteneciendo a nuestro país como república? Bueno, para eso tenemos que recurrir a nuestro mapa. Este es el mapa del Perú del año 1826. Ya se encontraba dividido en 8 intendencias: Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, Arequipa, Cusco y Puno. En base a esas intendencias, Simón Bolívar crea los departamentos. Entonces, para determinar si una provincia que se encontraba justo en el límite, en la frontera, y saber a quién le pertenece, o al Virreinato del Perú o al Virreinato de Nueva Granada, se usan dos principios territoriales. El primero de ellos es uti possidetis, que significa: así como poseías, poseerás. Según este principio, el Perú poseerá los territorios que tenía, los territorios que ha poseído al momento de su independencia. Si, por ejemplo, la zona de Tumbes al momento de la independencia estaba dentro del Perú, cuando el Perú ya es independiente y es una república, Tumbes va a seguir perteneciendo al Perú. El otro principio territorial fue llamado libre determinación de los pueblos, y según este principio, los pueblos tenían la decisión de determinar a qué país, a qué estado quieren pertenecer. Por ejemplo, si la localidad de Jaén se encuentra en la frontera, a ellos se le aplica el principio de libre determinación y van a decidir a dónde quieren pertenecer: o a la Gran Colombia o al Perú. De esa manera funcionan los dos principios territoriales. En el ámbito político tenemos que aprender una nueva palabrita: los caudillos. En este caso son caudillos militares. ¿Qué es un caudillo? Un caudillo es un personaje que ha ganado el respeto y el prestigio social. Eso quiere decir que toda la gente lo reconoce. Todos saben quién es él. Y en este caso van a ser militares. ¿Y por qué los reconocen a estos militares? La respuesta es muy sencilla. Porque estos militares han combatido por nosotros. Han ofrecido su vida para enfrentarse al ejército español y conseguir la independencia del Perú. Es por eso que estos militares van a tener el prestigio de toda la gente y van a querer quedarse como presidentes del Perú. Es una época donde los militares van a estar en el poder por muchos años, cerca de 50 años. Y entre ellos va a haber ambiciones personales. No buscan tanto el beneficio del país, sino el beneficio propio. Y es por eso que constantemente va a haber golpes de Estado, donde un presidente arma un ejército y otro presidente, otro personaje, otro militar, lo saca a la fuerza del poder. Eso va a ser constante. Las traiciones también van a ser recurrentes en esta época donde los caudillos militares van a estar en el gobierno. En el ámbito económico, nuestro país se encuentra en una profunda crisis debido a que al estallido de la guerra contra España, que si bien es cierto hemos ganado la guerra, pero recuerda que se ha firmado la capitulación de Ayacucho, y en esa capitulación nosotros debemos mucho dinero a España. Hay que pagarle una indemnización, hay que pagar
los viajes de regreso a los españoles. Hay muchas cosas en las cuales el Perú sale perjudicado con la firma de la capitulación de Ayacucho. Ya lo hemos mencionado, que fue porque no fue tramitada por los peruanos, sino por extranjeros. Nuestra economía se va a encontrar en una situación difícil. Nuestras haciendas han sido saqueadas. La agricultura ha visto reducida su mano de obra, ya no hay trabajadores. Por lo tanto, esta situación difícil, donde la agricultura y el campesinado van a tener que trabajar por demás para sacar adelante al país, vamos a recurrir a los préstamos de Inglaterra, a lo cual se le conoce como la dependencia económica de Inglaterra, porque nosotros dependíamos directamente de España. España se encargaba de manejar nuestro mercado. Todo lo que se producía en el Perú, España lo comercializaba. Pero ahora España ha sido expulsada de nuestro país. Y no tenemos mercados disponibles, nuestra economía está mal, hemos gastado mucho dinero en la guerra de independencia y San Martín, para juntar todos sus militares, se ha pedido 2 grandes préstamos de Inglaterra. Es más, no solamente le debemos a Inglaterra, le debemos a otros países también, incluido España. Y le debemos a aquellos personajes del Perú, de Lima, que han prestado dinero, casas, comida, medicina para el ejército de San Martín y Bolívar. Y es bastante dinero el que Perú está debiendo. Es como si estuviera naciendo y ya nace con deudas el país. ¿Qué pasa con la sociedad? En el aspecto social, los criollos van a ascender. Es decir, desde la situación en la que ellos se encontraban, recuerdas, en la época del virreinato, donde los españoles eran bien vistos, los españoles peninsulares, los que nacieron en España y han llegado acá a América. Ellos tienen el prestigio, son reconocidos, son envidiados, amasan de repente dinero. Pero los españoles que han tenido la mala suerte, la mala fortuna de nacer en América, a pesar de ser hijos de españoles, que a ellos se les llama criollos, van a ser desprestigiados durante la época virreinal. Pero a su vez han amasado fortuna y han apoyado la causa libertadora de San Martín. Por lo tanto, al expulsar a los españoles, con todo el virreinato, los siguientes en el mando van a ser los criollos. Y ellos se van a quedar en el poder político y el poder económico. En desprestigio ¿de quién? De los campesinos. Luego de la independencia no se consigue la igualdad entre las personas. Los criollos se quedan con el poder, mientras que los campesinos siguen siendo explotados y marginados en sus centros de labor. Y lo que es peor, todavía seguía existiendo esclavitud. En el Perú, a pesar de que San Martín dio la ley de vientres libres, hay esclavos que han nacido obviamente antes del 28 de julio y ellos siguen siendo esclavos. Incluso a los indígenas se les vuelve a cobrar el tributo, porque gracias al tributo que los indígenas aportaban, el Perú tenía dinero. Sin ese tributo, la situación hubiera estado aún peor. Y por último, en el aspecto ideológico, vamos a vivir constantemente un debate doctrinario, un debate de ideas. Por un lado, los liberales, aquellas personas que están de acuerdo con la modernidad, con la república, con dar más beneficios al Congreso, al Parlamento, en vez de al presidente. Por otro lado, tenemos a los conservadores. Ellos apoyan la ideología de que se debe instaurar una monarquía constitucional en el Perú. Y de no ser así, el presidente que se escoja debe tener mayor importancia que el Parlamento y el Congreso. Ese fue en un ámbito político. En un ámbito económico, los liberales plantean, por ejemplo, que cualquier país venga a intervenir tranquilamente en el Perú, mientras que los conservadores rechazan esa idea y sugieren que solamente el Perú trabaje su economía y lo venda a otros países. Ambas posturas
tienen ideas diferentes, tienen ideas que se contraponen, pero esto ocurrió a inicios de la República del Perú. Primera pregunta de la autoevaluación nos dice, a ver, según este principio, el Perú poseerá lo que ha poseído al momento de su independencia. Nos referimos al principio de uti possidetis, libre determinación o caudillos militares. Los caudillos militares, ya sabes que son los militares que han combatido por nosotros en la guerra contra España, y ellos van a ser presidentes, no tiene nada que ver con el aspecto territorial. Acá nos referimos al principio de uti possidetis. Recuerda, el principio de libre determinación es la consulta popular que se le hace a la gente para que determinen a dónde quieren pertenecer. La pregunta número 2 nos dice, al inicio de la República, el territorio del Perú estaba dividido en comandancias, intendencias o departamentos. Básicamente se encontraba dividido en 8 intendencias, y en base a esas intendencias Simón Bolívar crea los departamentos. En base a las audiencias españolas se crean los países. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.